Te doy $75.000 en efectivo si logras preparar un menú degustación de 5 platos que impresione a estos críticos gastronómicos internacionales. La voz profunda, resonante y deliberadamente arrogante del chef ejecutivo Antoine Beaumont retumbó por toda la cocina profesional meticulosamente organizada de Le Château Doré, uno de los restaurantes más exclusivos, rigurosamente prestigiosos y universalmente galardonados de toda la costa oeste de Estados Unidos. Conocido internacionalmente en círculos gastronómicos de élite por sus 3 estrellas, Michelin mantenidas consecutivamente durante 11 años impresionantes sin interrupción, por su extraordinaria lista de vinos cuidadosamente curada con más de 1.200 etiquetas raras y preciadas valorada conservadoramente en $3 millones, por sus platos de alta cocina francesa contemporánea meticulosamente elaborados que costaban rutinariamente $400 por persona, sin incluir bebidas alcohólicas o pareamiento de vinos especializado, y por su infame lista de espera de reservaciones que frecuentemente se extendía 3 meses completos hacia el futuro, con personas literalmente rogando por mesa. Su carcajada despectiva, calculadamente cruel y diseñada específicamente para maximizar humillación pública ante audiencia cautiva, hizo eco dramático contra las paredes de acero inoxidable pulido hasta brillo espejo y azulejos blancos brillantes importados de Italia de la cocina profesional, mientras señalaba teatralmente con su cuchillo de chef francés hecho a mano de $300 al hombre de 31 años de edad, con uniforme de lavaplatos industrial completamente empapado, que estaba organizando meticulosamente pilas ordenadas de platos de porcelana fina francesa, cerca del área de lavado industrial de alta presión en la parte posterior menos glamorosa de la cocina profesional expansiva. Los cocineros de línea altamente competentes, sous-chefs experimentados con años de entrenamiento riguroso y pasteleros especializados presentes durante el servicio de cena particularmente ocupado de esa noche de viernes crítica, todos ellos profesionales culinarios altamente entrenados y rigurosamente educados graduados de escuelas culinarias extremadamente prestigiosas e increíblemente caras como Le Cordon Bleu en París, que costaba €60.000 anuales, Culinary Institute of America en Nueva York, con matrícula de $45.000, e Institut Paul Bocuse en Lyon, Francia, reconocido como una de las instituciones culinarias más selectivas del mundo entero, todos ganando salarios profesionales respetables que iban desde $50.000 hasta $90.000 anuales, dependiendo específicamente de experiencia acumulada y posición jerárquica en la estructura de cocina. Intercambiaron miradas profundamente incómodas y visiblemente tensas entre ellos, sus expresiones faciales mostrando mezcla compleja y conflictiva de fascinación morbosa inevitable ante el drama público intenso que se desarrollaba dramáticamente frente a ellos, y horror genuino profundamente sentido ante la crueldad profesional completamente innecesaria y humanamente insensible que estaban presenciando directamente de su líder culinario y mentor supuesto. Los 3 críticos gastronómicos de reputación internacional impecable sentados cómodamente en mesa VIP especial, cuidadosamente preparada en el comedor principal elegantemente decorado, profesionales extremadamente respetados en industria culinaria mundial, representando publicaciones gastronómicas internacionales de máximo prestigio como Michelin Guide, que establecía estándares globales de excelencia culinaria, James Beard Foundation, que celebraba tradiciones culinarias americanas y honraba talento excepcional, y World's 50 Best Restaurants, que clasificaba los establecimientos gastronómicos más extraordinarios del planeta entero, quienes habían venido específicamente esta noche, crítica para evaluación anual, extremadamente importante, que determinaría definitivamente si Le Château Doré mantendría o potencialmente perdería sus 3 estrellas Michelin, tan codiciadas que representaban 11 años consecutivos de excelencia culinaria sostenida. Lucían visiblemente confundidos y profesionalmente incómodos sobre exactamente por qué su experiencia de cena de $500 por persona meticulosamente planeada había sido interrumpida tan abruptamente y sin explicación aparente por este espectáculo público extraño e inesperado. Y Marco Silva, de 31 años de edad exactamente, con su uniforme gris industrial de trabajo de lavaplatos mostrando manchas oscuras evidentes de agua jabonosa, donde había estado sumergiendo constantemente platos sucios en agua casi hirviendo durante 8 horas consecutivas agotadoras, ese día particular sin descanso significativo, sus manos visiblemente enrojecidas, agrietadas dolorosamente y permanentemente dañadas de exposición constante diaria a detergentes industriales, químicamente fuertes y cambios de temperatura extremos que oscilaban violentamente entre agua helada de enjuague inicial y agua sanitizante casi hirviendo. Sintió física y emocionalmente como todas las miradas intensas, penetrantes y juzgadoras de aquella cocina profesional llena hasta el tope de talento culinario, profesional altamente entrenado,
se clavaban en él simultáneamente como docenas de cuchillos extremadamente afilados, diseñados específicamente para cortar profundo y dolorosamente en dignidad humana básica y autorrespeto. Pero Marco aún no sabía absolutamente nada de lo que estaba a punto de suceder en las próximas horas transformadoras, ni cómo este momento singular crucial de confrontación pública devastadora cambiaría su vida personal y profesional completa para siempre de maneras que literalmente no podría haber imaginado en sus sueños más salvajes o fantasías más optimistas. Marco Silva llevaba exactamente 14 años trabajando diariamente como lavaplatos en Le Château Doré, el restaurante de 3 estrellas Michelin, donde la élite culinaria internacional viajaba específicamente desde continentes distantes para experimentar lo absolutamente mejor de la alta cocina francesa contemporánea ejecutada con precisión técnica absoluta e innovación creativa constante. 14 años extremadamente largos, interminables y frecuentemente desalentadores de llegar religiosamente sin falta a las 3 de la tarde todos los días para turno de preparación intenso, permaneciendo fielmente hasta medianoche o frecuentemente 1 de la madrugada limpiando meticulosamente después del último servicio nocturno, cuando el último cliente finalmente salía satisfecho, trabajando 6 días completos por semana sin interrupción excepto cuando estaba literalmente demasiado enfermo físicamente para levantarse de la cama o cuando emergencias familiares absolutas lo requerían imperiosamente. 14 años brutalmente agotadores de estar parado en exactamente la misma estación de lavado industrial durante 8, 9, a veces 10 o incluso 11 horas consecutivas sin descanso verdadero significativo durante servicios particularmente ocupados de viernes y sábado noche, cuando el restaurante de élite servía rutinariamente 250 comidas elaboradas en una sola noche frenética, sus manos sumergidas constante e interminablemente en agua que oscilaba violentamente entre temperaturas extremas potencialmente peligrosas, desde agua helada de enjuague inicial que entumecía sus dedos hasta agua casi hirviendo de sanitización final, que dejaba su piel permanentemente irritada, enrojecida, agrietada dolorosamente y visiblemente dañada de maneras que ninguna cantidad de loción hidratante cara podía reparar completamente. 14 años de lavar literalmente miles y miles de platos individuales cada turno durante servicios de cena particularmente ocupados de viernes y sábado noche, cuando restaurante operaba a capacidad máxima absoluta, platos de porcelana fina de Limoges, Francia, hechos a mano que costaban $120 cada pieza individual, y se rompían ocasionalmente causando descuentos automáticos dolorosos de su salario modesto ya inadecuado, copas de cristal Riedel austriaco soplado a mano de $80 cada una, que requerían manejo extremadamente cuidadoso y atención meticulosa para evitar roturas costosas, ollas de cobre francés genuino martillado a mano valoradas en $500 cada una, que necesitaban técnicas de limpieza especiales meticulosamente específicas para mantener su lustre característico brillante y propiedades de conducción de calor óptimas. 14 años de respirar vapor constante mezclado inevitablemente con olor químico penetrante de detergente industrial que le daba dolores de cabeza persistentes y debilitantes que duraban horas después de terminar su turno, de escuchar ruido ensordecedor cacofónico de cocina profesional, operando a capacidad máxima durante horas interminables que dejaba sus oídos literalmente zumbando persistentemente al final de cada turno nocturno, haciendo difícil dormir adecuadamente incluso cuando finalmente llegaba exhausto a su pequeño apartamento compartido en vecindario de bajos ingresos. 14 años de ser completamente invisible socialmente y profesionalmente ignorado por prácticamente todos en el restaurante prestigioso excepto en esos momentos críticos de pánico operacional, cuando necesitaban urgentemente y desesperadamente platos limpios, y él había caído ligeramente detrás del ritmo absolutamente frenético durante rush intenso de servicio, y entonces súbitamente se convertía en centro de atención negativa y crítica severa. 14 años de conocer íntimamente cada plato singular que salía de aquella cocina de élite porque lavaba meticulosamente los platos individuales en los que eran servidos artísticamente, viendo residuos reveladores de salsas complejas multicomponente, entendiendo implícitamente cómo componentes diversos eran cuidadosamente dispuestos estéticamente, observando técnicas de emplatado sofisticadas, pero sin que ningún chef licenciado jamás le preguntara su opinión profesional sobre comida, técnica culinaria, balance de sabor o innovación gastronómica. 14 años de tener las manos permanentemente dañadas físicamente con piel áspera agrietada dolorosamente, enrojecida constantemente que ninguna cantidad de loción hidratante cara o tratamiento dermatológico especializado podía reparar completamente o restaurar a condición saludable normal, la espalda constantemente adolorida, crónicamente de estar parado rígidamente, en exactamente el mismo lugar durante horas interminables, sin oportunidad de sentarse o estirar músculos tensos, los pies hinchados dolorosamente en sus zapatos de trabajo baratos con soporte de arco inadecuado,
y exactamente cero reconocimiento profesional o apreciación humana básica de su rol absolutamente esencial en mantener funcionando eficientemente un restaurante de 3 estrellas Michelin valorado en 12 millones de dólares. Pero lo absolutamente extraordinario, lo verdaderamente impactante y lo que eventualmente cambiaría todo dramáticamente, fue exactamente cómo Marco había llegado a ese momento crucial de confrontación pública devastadora, y la historia completa, profunda y fascinante que absolutamente nadie en Le Château d'Oré conocía o sospechaba remotamente sobre su educación culinaria secreta exhaustiva, su dedicación obsesiva al estudio gastronómico autodidacta y su talento gastronómico natural extraordinario completamente oculto. La cocina profesional masiva de Le Château d'Oré era literalmente un templo arquitectónico dedicado completamente a la perfección culinaria absoluta, diseñada meticulosamente por consultores especializados extremadamente caros en equipamiento de restaurantes de lujo de élite para optimizar cada aspecto singular de preparación de alta cocina francesa contemporánea. El espacio expansivo era exhibición impresionante de tecnología culinaria de vanguardia absolutamente más avanzada disponible, estufas francesas profesionales de 6 quemadores, la cornue hechas completamente a mano en Francia valoradas en $15.000 cada unidad individual, hornos de convección alemanes racional de precisión absoluta que costaban $25.000 y podían cocinar con precisión de temperatura de 1 solo grado Celsius, salamandras profesionales italianas de alta temperatura para gratinar perfectamente y caramelizar azúcares con control preciso, baños María de temperatura controlada digitalmente para cocción sous vide de precisión científica, parrillas de carbón importadas directamente de Argentina para asados perfectos con sabor ahumado auténtico, sistemas de ventilación industrial masivos que extraían eficientemente humo y vapor mientras manteniendo temperatura ambiente perfectamente confortable. Las superficies de trabajo extensas eran acero inoxidable de grado quirúrgico pulido meticulosamente hasta brillo espejo perfecto, organizadas con eficiencia militar estricta para flujo de trabajo óptimo, que minimizaba movimientos innecesarios y maximizaba eficiencia operacional. Las cámaras refrigeradas masivas mantenidas a temperaturas precisas contenían ingredientes premium excepcionales que costaban colectivamente más de $50.000 en cualquier momento dado durante temporada alta, trufas blancas frescas de Alba Italia, a $4.000 la libra disponibles solo brevemente cada otoño, caviar beluga genuino certificado a $3.000 la onza importado de Mar Caspio. Pescados salvajes capturados sosteniblemente esa misma mañana y transportados en hielo desde mercados costeros especializados, carnes de res wagyu japonesa auténtica con certificados detallados de autenticidad y linaje documentado, verduras orgánicas de variedades raras de granjas especializadas boutique que cultivaban especies específicas exactamente según especificaciones del chef. La estación de pastelería tenía su propia área separada meticulosamente organizada, equipada con superficie de trabajo de mármol italiano enfriado constantemente para trabajo delicado de chocolate temperado, moldes de silicona de diseño personalizado fabricados específicamente para creaciones únicas del restaurante, sifones de espuma molecular para texturas aéreas innovadoras, contenedores de nitrógeno líquido para helados instantáneos y presentaciones dramáticas con humo visual espectacular. El aire circulante en esa cocina profesional olía constantemente a mezcla embriagadora y seductora de mantequilla francesa de alta calidad, derritiéndose aromáticamente, caldo de ternera reduciéndose lentamente durante horas desarrollando profundidad de sabor extraordinaria, hierbas frescas aromáticas siendo picadas finamente liberando aceites esenciales fragantes, pan artesanal de masa madre horneándose en hornos de piedra llenando el espacio con aroma reconfortante, y ese aroma indefinible pero inconfundible de ambición culinaria concentrada intensamente y perfeccionismo profesional absoluto que permeaba cada superficie. Marco Silva había comenzado a trabajar humildemente en Le Château d'Oré hace exactamente 14 años cuando tenía apenas 17 años de edad. Un adolescente con aspiraciones limitadas que había abandonado escuela secundaria prematuramente en su tercer año, porque su familia nuclear necesitaba desesperadamente y urgentemente ingresos adicionales sustanciales después de que su padre biológico enfermara gravemente con cáncer de páncreas agresivo en etapa avanzada, que requería tratamientos de quimioterapia extremadamente caros que el seguro médico básico barato que la familia podía permitirse solo cubría parcialmente, dejando deuda médica masiva que crecía semanalmente. Había aplicado directamente al trabajo de lavaplatos no calificado, porque no requería educación formal secundaria completa, no requería hablar inglés perfectamente sin acento con su fuerte acento español nativo que marcaba inmediatamente su estatus de inmigrante, y porque pagaba $9 por hora que en ese entonces, a sus 17 años, le parecía suma substancial y significativa comparada con no tener absolutamente ningún ingreso.
Era hijo biológico de inmigrantes trabajadores de México que habían cruzado la frontera peligrosamente de manera no documentada cuando él tenía apenas 5 años de edad, arriesgando literalmente absolutamente todo, incluyendo sus vidas por oportunidad remota de vida mejor para sus hijos en país extranjero. Su madre devota trabajaba incansablemente limpiando casas de familias ricas en vecindarios exclusivos por efectivo bajo la mesa sin beneficios o protecciones legales. Su padre había trabajado peligrosamente en construcción antes de enfermarse gravemente, y Marco tenía 2 hermanas menores completamente dependiendo del dinero que pudiera contribuir consistentemente al presupuesto familiar extremadamente ajustado. Necesitaba absolutamente cualquier trabajo que lo aceptara sin hacer preguntas complicadas potencialmente peligrosas sobre estatus legal de documentación o verificar elegibilidad de empleo legalmente. Esto es solo temporal, se había dicho Marco a sí mismo optimistamente cuando comenzó trabajando a los 17 años con ingenuidad juvenil. Solo hasta que la situación médica crítica de papá mejore, solo hasta que pueda ahorrar dinero suficiente, solo hasta que pueda regresar a escuela secundaria nocturna o aprender un oficio técnico real con futuro prometedor. Pero la vida dura había tenido planes completamente diferentes y mucho más crueles que sus esperanzas juveniles optimistas. Su padre había muerto dolorosamente 2 años después de diagnóstico inicial devastador de cáncer, dejando a la familia destrozada emocionalmente con deuda médica aplastante de $80,000, que tomaría literalmente años o décadas pagar con pagos mensuales que consumían porción masiva del ingreso familiar ya inadecuado. Su madre devota desarrolló artritis reumatoide severa dolorosa en sus manos trabajadoras que limitó dramáticamente su capacidad física de trabajar limpiando casas intensivamente, reduciendo dramáticamente ingresos familiares ya precarios en momento cuando más necesitaban estabilidad financiera. Sus hermanas menores todavía en escuela necesitaban constantemente uniforme escolar requerido, útiles educativos caros, comida nutritiva adecuada, refugio seguro con renta pagada puntualmente. El pequeño apartamento modesto de 2 habitaciones que compartían apretadamente en vecindario de bajos ingresos con crimen ocasional costaba 60% del ingreso familiar combinado mensual total. No había absolutamente ningún margen financiero realista para ahorros personales, para educación adicional que costaba miles de dólares, para invertir en avanzar profesionalmente hacia futuro mejor. Los años pasaron inexorablemente en borrón rutinario, y Marco se convirtió en permanentemente invisible en la estación de lavado industrial, excepto por un detalle absolutamente crucial, que eventualmente cambiaría todo. Marco había estado estudiando artes culinarias profesionales secretamente e intensivamente durante 14 años completos sin interrupción, desarrollando conocimiento gastronómico profundo y habilidades prácticas de cocina, que rivalizaban impresionantemente con chefs profesionales licenciados entrenados formalmente en las mejores escuelas culinarias más prestigiosas y caras del mundo entero. Había comenzado casi completamente por accidente fortuito en su 3er año trabajando en el restaurante prestigioso. Marco había estado lavando meticulosamente montones de platos sucios después de servicio particularmente ocupado de sábado noche cuando uno de los cocineros de línea, joven francés llamado Philippe, había olvidado distraídamente apagar una de las estufas La Cornue caras antes de irse apresuradamente a casa exhausto, dejando descuidadamente sauté pan profesional con reducción de vino tinto que comenzó a quemarse peligrosamente y llenar la cocina vacía de humo acre que activaría alarmas de incendios si continuaba. Marco había notado el problema potencialmente peligroso inmediatamente, apagado la estufa responsablemente y salvado la situación antes de que disparara alarmas de incendio que traerían bomberos y causarían investigación embarazosa. Pero lo que realmente captó profundamente su atención curiosa fue el sartén mismo. Había visto residuos de la reducción de vino tinto con chalotes y médula ósea que el cocinero había estado preparando para acompañar plato de carne costoso. Por curiosidad natural irresistible, Marco había probado pequeña cantidad del líquido reducido concentrado que quedaba adherido al borde del sartén caliente. El sabor había sido revelación absoluta transformadora que cambió su perspectiva completa. La complejidad extraordinaria de sabores en esa simple reducción básica. La manera en que el vino tinto había sido transformado químicamente durante cocción lenta en algo rico, terroso, ligeramente dulce pero con acidez perfectamente balanceada. La manera en que los chalotes picados agregaban nota aromática sutil pero esencial. Era como absolutamente nada que Marco había experimentado antes en su vida. Había crecido comiendo comida mexicana casera simple pero deliciosa de su madre. Pero esto era diferente completamente. Era cocina elevada transformada en forma de arte refinado. Esa noche memorable, completamente incapaz de dormir por excitación mental, Marco había buscado en su teléfono móvil viejo cómo hacer reducción de vino tinto francesa. Esa búsqueda simple lo llevó inevitablemente a videos de YouTube de chefs profesionales, explicando pacientemente técnicas de cocina francesa clásica.
lo cual lo llevó a explorar recetas detalladas, lo cual lo llevó a descubrir cursos completos en línea gratuitos. Y así comenzó exactamente 14 años de educación culinaria autodidacta obsesiva e intensiva. Había devorado vorazmente cada recurso educativo gratuito que pudo encontrar en Internet, canales de YouTube educativos de chefs profesionales reconocidos como Jack Pepin, explicando técnicas básicas, Thomas Keller demostrando preparaciones avanzadas, cursos en línea gratuitos de escuelas culinarias prestigiosas, compartiendo conocimiento generosamente, artículos detallados de revistas gastronómicas internacionales, recetas publicadas de chefs famosos con 3 estrellas Michelin. Había leído meticulosamente Mastering the Art of French Cooking, de Julia Child, prestado de biblioteca pública, estudiando cada técnica detallada meticulosamente y tomando notas extensivas. Había memorizado prácticamente The Professional Chef, del Culinary Institute of America, un tomo denso de 1000 páginas considerado universalmente la Biblia definitiva de cocina profesional. Había estudiado fascinado Modernist Quiz, de Nathan Myhrvold durante meses completos, aprendiendo ciencia molecular profunda detrás de cocina molecular moderna e innovadora. Pero más valioso que recursos educativos teóricos era su posición única privilegiada en Le Château Doré. Durante 14 años completos, Marco había observado meticulosamente cada técnica culinaria, cada movimiento de cuchillo preciso, cada decisión de cocina que hacían los chefs licenciados durante servicio activo. Desde su estación de lavado estratégicamente ubicada, podía ver prácticamente todo claramente, cómo el chef de salsas hacía emulsiones perfectamente estables que no se separaban, cómo el cocinero de pescado sabía exactamente cuándo voltear un filete para corteza dorada perfecta mientras manteniendo interior húmedo, cómo el sous chef ajustaba sazón probando constantemente con cuchara limpia, cómo el chef ejecutivo emplataba con precisión artística milimétrica, y en su diminuto apartamento modesto compartido, usando estufa eléctrica económica de 2 quemadores y utensilios baratos comprados en tiendas de descuento, Marco practicaba religiosamente. Cada noche después de regresar exhausto del restaurante a medianoche o 1 de la madrugada, físicamente agotado pero mentalmente apasionado, cocinaba intensamente. Practicaba cortes de cuchillo repetitivamente hasta que podía brunoise verduras con precisión profesional de 2 milímetros perfectos. Practicaba hacer las 5 salsas madre francesas clásicas hasta que podía hacerlas durmiendo automáticamente. Practicaba técnicas de cocción de proteínas diversas hasta entender exactamente cómo calor transformaba textura y desarrollaba sabor. Usaba ingredientes baratos económicos frecuentemente cocinando exactamente la misma receta 10, 15, 20 veces consecutivas hasta perfeccionarla completamente. Durante 14 años disciplinados había llenado meticulosamente 30 cuadernos completos con notas culinarias detalladas, técnicas específicas observadas directamente en el restaurante durante servicio, recetas que quería experimentar probar, ideas originales de combinaciones de sabores innovadoras, análisis críticos de por qué ciertos platos funcionaban brillantemente mientras otros fracasaban. Había creado recetario digital privado en su teléfono móvil con más de 500 recetas completamente originales que había desarrollado creativamente, ninguna de las cuales nadie jamás había probado excepto su madre y hermanas que servían como probadores entusiastas y críticos honestos. Y había desarrollado algo extraordinario que ninguna escuela culinaria cara podía enseñar efectivamente en aula: intuición culinaria profunda nacida de experiencia práctica extensa. Podía probar un plato complejo e identificar cada ingrediente individual, cada técnica específica usada. Podía visualizar mentalmente cómo sabores diversos se complementarían antes de cocinar físicamente. Entendía instintivamente cómo balancear perfectamente sal, ácido, grasa, dulce en cualquier plato. Más de una vez durante esos 14 años observadores, Marco había notado errores significativos que chefs licenciados estaban cometiendo inadvertidamente. Salsas sobrereducidas que serían demasiado saladas cuando servidas, pescados cocinados 2 minutos demasiado largos volviéndose secos, combinaciones de sabores que chocarían desagradablemente. Pero como lavaplatos invisible, nadie jamás le preguntaba su opinión o valoraba sus observaciones. Guardaba silencio respetuosamente y observaba platos salir imperfectos cuando sabía exactamente cómo arreglarlos. 14 años de dominar cocina en sombras absolutas. 14 años de saber profundamente que podía cocinar al nivel de este restaurante de 3 estrellas. 14 años esperando pacientemente oportunidad que honestamente nunca esperó que llegaría realmente. Hasta esa noche específica de viernes, ese momento transformador que cambiaría absolutamente todo.
No lo vas a creer, pero lo que sucedió esa noche fue absolutamente extraordinario. Esa noche crítica de viernes, los 3 críticos gastronómicos internacionales de reputación impecable habían llegado puntualmente para evaluación anual oficial extremadamente importante que determinaría definitivamente si Le Château d'Oré mantendría sus 3 estrellas Michelin codiciadas. Era momento singular más importante del año completo para el restaurante valorado en 12 millones. Chef Antoine había estado preparándose meticulosamente durante semanas enteras, planeando menú especial ambicioso de 8 platos diseñado específicamente para impresionar absolutamente a los críticos más exigentes del mundo. Pero desastre inesperado había golpeado exactamente 3 horas antes del servicio crucial. El sous-chef principal, responsable directamente de preparar todas las salsas complejas fundamentales, había llamado enfermo con intoxicación alimentaria severa. 2 cocineros de línea experimentados habían renunciado súbitamente esa misma mañana después de argumento explosivo con Antoine sobre condiciones de trabajo y salarios inadecuados. El restaurante estaba operando con personal dramáticamente reducido en la noche singular más importante del año entero. Antoine había estado completamente frenético, gritando órdenes contradictorias, tratando desesperadamente de compensar personal faltante crítico mientras preparando personalmente platos para los críticos, y bajo presión extrema intensa había cometido error fundamental catastrófico. Había sobresalado masivamente la demi-glace y la salsa base madre que era fundamento esencial de múltiples platos principales en el menú de esa noche. Marco, desde su estación de lavado, había probado discretamente residuo de la salsa en una cuchara que estaba lavando y había sabido inmediatamente que estaba arruinada completamente. Si Antoine servía platos usando esa demi-glace a los críticos, serían prácticamente incomibles. El restaurante perdería sus estrellas Michelin, reputación de 11 años destruida en una sola noche. Marco había hecho algo que nunca había hecho en 14 años completos. Había caminado directamente a la estación principal donde Antoine estaba trabajando frenéticamente. «Chef, la demi-glace está sobresalada significativamente», había dicho Marco en voz tranquila pero firme. Si la usa para los platos de los críticos, Antoine se había volteado lentamente, su rostro enrojecido de estrés y calor de cocina, sus ojos estrechándose peligrosamente. «¿El lavaplatos me está dando lecciones de cocina?» «No, chef, solo estoy tratando de ayudar. Probé residuo en una cuchara y la salsa necesita corrección antes de servir. ¿Probaste mi salsa?» La voz de Antoine había subido peligrosamente. «¿El lavaplatos está probando comida en mi cocina?» Se había volteado hacia los otros cocineros observando tensos. ¿Pueden creerlo? 14 años lavando platos y ahora piensa que es crítico gastronómico calificado. Había agarrado cuchara limpia, probado la demi-glace cuidadosamente, y su expresión había cambiado sutilmente porque Marco tenía razón absoluta, estaba arruinada. Pero en lugar de admitir error públicamente, Antoine había atacado defensivamente. «Tal vez está ligeramente más salada de lo ideal», había admitido reluctantemente, «pero todavía es perfectamente utilizable para chef que sabe lo que está haciendo con técnica adecuada». A diferencia de lavaplatos que piensa que probar residuo en plato sucio lo califica para opinar sobre mi cocina de 3 estrellas Michelin. Marco había tomado respiración profunda. Este era punto de no retorno. Podía retractarse, disculparse humildemente, volver a su invisibilidad segura, o podía continuar y arriesgar absolutamente todo. «No solo puedo identificar que está sobresalada, chef», había dicho Marco con voz más firme. «Puedo arreglarla completamente. Y puedo cocinar cualquier plato en su menú esta noche al mismo nivel de calidad técnica que cualquiera de sus cocineros de línea entrenados formalmente». Silencio absoluto había caído sobre la cocina completa. Todos los cocineros habían dejado de trabajar completamente, mirando esta confrontación imposible. Antoine había comenzado a reír, pero era risa cruel sin humor genuino. ¿Tú puedes cocinar mi menú?» El lavaplatos que apenas terminó primaria piensa que puede ejecutar cocina de 3 estrellas Michelin que me tomó 30 años de entrenamiento formal dominar. Se había volteado hacia su chef de cocina. «Traigan a los críticos aquí inmediatamente. Quiero que presencien algo entretenido y educativo sobre jerarquías profesionales apropiadas». Y así fue como Marco terminó parado frente a los 3 críticos gastronómicos más respetados e influyentes del mundo culinario, con Antoine haciendo su oferta pública cruel diseñada para humillarlo devastadoramente. $75,000 en efectivo si impresionas genuinamente a estos 3 críticos profesionales con menú completo de 5 platos ejecutado a nivel de 3 estrellas Michelin, había repetido Antoine dramáticamente. «Pero cuando fracases inevitablemente y humilles mi restaurante frente a estos profesionales internacionales, entonces renuncias inmediatamente. Pagas $50,000 en daños compensatorios por desperdiciar su tiempo y recursos de mi cocina,
y firmas declaración legal pública de que sobrepasaste grotescamente tu posición y competencia. Los tres críticos habían intercambiado miradas visiblemente incómodas. Esta situación era altamente irregular y profesionalmente extraña. Pero Isabella Romano, crítica italiana senior de Michelin Guide con 40 años evaluando rigurosamente restaurantes en 50 países diferentes, había intervenido con autoridad. Esto es extremadamente inusual y fuera de protocolo estándar, pero debo admitir que estoy genuinamente intrigada, había dicho con su acento italiano elegante y educado. Si este joven tiene confianza suficiente para hacer esta apuesta extraordinaria, me gustaría personalmente ver exactamente qué puede hacer. Pero había mirado a Antoine con severidad profesional, sin sabotaje de ningún tipo, sin interferencia, sin obstrucción. Si el señor, ¿cómo se llama usted? Silva. Marco Silva, había respondido Marco. Si el señor Silva acepta cocinar bajo estas condiciones extremas, usted le da acceso completo sin restricciones a todos los ingredientes premium y todo el equipo profesional necesario. Antoine había asentido con sonrisa confiada presuntuosa. Por supuesto, absolutamente. Quiero que su fracaso inevitable sea completamente resultado de su propia incompetencia amateur demostrable, no porque le negué recursos o saboteé su trabajo. Marco había mirado los ingredientes premium excepcionales disponibles en las cámaras refrigeradas masivas de la cocina. Su mente ya trabajando rápidamente en posibilidades creativas, combinaciones potenciales, técnicas apropiadas. 14 años de estudio secreto disciplinado habían sido preparación para exactamente este momento transformador. Acepto completamente los términos, había dicho Marco con firmeza absoluta. En ese punto preciso, absolutamente todo cambió dramática e irreversiblemente. La siguiente hora y 40 minutos fueron los más intensos, estresantes y transformadores de toda la vida de Marco Silva. Antoine lo había enviado a cambiarse de su uniforme empapado de lavaplatos a chaqueta de cocinero limpia y profesional prestada. Marco había regresado a la cocina, lavado sus manos meticulosamente durante 2 minutos completos según protocolo sanitario profesional, y se había parado con nueva autoridad en estación de cocina principal normalmente reservada para chef ejecutivo. Los otros cocineros de línea observaban con mezcla compleja de fascinación morbosa y horror anticipado genuino. Varios susurraban apuestas discretas sobre exactamente cuánto tiempo tomaría antes de que Marco cometiera error catastrófico que probaría la superioridad inevitable de educación formal cara. Marco había comenzado estratégicamente con la demi-glace arruinada que había iniciado toda esta confrontación. Mientras Antoine observaba con brazos cruzados defensivamente y sonrisa presumida confiada en su rostro, Marco había analizado la salsa cuidadosamente con todos sus sentidos entrenados. Demasiada sal definitivamente, sí, pero también ligeramente amarga de sobrereducción excesiva. No era simplemente arruinada irreparablemente, era salvable completamente con técnica correcta y conocimiento apropiado. Había agregado caldo de ternera fresco sin sal, diluyendo cuidadosamente el concentrado salado excesivo. Había agregado toque pequeño pero preciso de azúcar morena para contrarrestar amargura desarrollada. Había balanceado con cantidad exacta de vinagre de jerez añejo para agregar brillantez ácida necesaria. Había reducido cuidadosamente de nuevo a fuego moderado, probando constantemente con cucharas limpias diferentes, ajustando sutilmente. 15 minutos intensos después, la salsa estaba completamente transformada, perfectamente balanceada en todos los aspectos. Había ofrecido cuchara limpia a Antoine para probar objetivamente. El chef ejecutivo había probado con expresión cuidadosamente neutral, pero sus ojos traicionaban sorpresa genuina que no podía ocultar completamente. La salsa estaba técnicamente perfecta ahora. Suerte de principiante, había murmurado Antoine defensivamente. Luego Marco había comenzado a cocinar el menú completo de 5 platos con enfoque claro. Había decidido estrategia específica. Mostraría respeto profundo por tradición francesa clásica, que era fundamento histórico del restaurante prestigioso, pero con influencias sutiles sofisticadas de su herencia mexicana auténtica, creando fusión única e innovadora que honraba ambas tradiciones culinarias ricas simultáneamente sin comprometer ninguna. Primer plato. Había preparado meticulosamente amuse bouche de Viera perfectamente sellada con espuma ligera de maíz mexicano dulce infusionada con epazote aromático, servida artísticamente con discos translúcidos delgados de rábano watermelon y aceite verde brillante de cilantro fresco. La Viera había sido cocinada exactamente 90 segundos precisos por lado en sartén de hierro fundido precalentado perfectamente, desarrollando corteza dorada caramelizada perfecta mientras manteniendo centro translúcido sedoso. La espuma era ligera como aire literal. El sabor de maíz dulce balanceado perfectamente con nota herbal distintiva de epazote. Los críticos habían probado en silencio profesional concentrado. Isabella había cerrado sus ojos brevemente.
saboreando completamente. Técnica absolutamente perfecta en la viera. La temperatura interna es exactamente correcta. Y esta espuma de maíz con epazote es innovadora sin ser pretenciosa. Segundo plato. Había preparado foie gras sellado con reducción de tamarindo mexicano y crocante de amaranto tostado proporcionando textura contrastante. El foie gras era proteína más cara e intimidante en toda la cocina, costando $150 por libra. Marco lo había sellado en sartén muy caliente por exactamente 45 segundos precisos por lado, logrando exterior caramelizado perfecto mientras interior permanecía cremoso lujoso. La reducción de tamarindo proporcionaba acidez brillante que cortaba la riqueza intensa del foie perfectamente. El amaranto tostado agregaba textura crocante necesaria y sabor a nuez tostada sutil. Jean-Pierre Dubois, crítico francés distinguido de James Beard Foundation con 35 años de experiencia evaluando alta cocina, había probado y asentido lentamente con aprobación evidente. El tratamiento del foie gras es impecable técnicamente. La temperatura de sellado fue perfecta. Y esta combinación audaz de tamarindo mexicano con foie francés es atrevida pero funciona brillantemente. Es fusión genuina inteligente, no confusión amateur. Tercer plato. Había preparado pato confitado tradicional con mole negro de Oaxaca modernizado sofisticadamente, servido con puré sedoso de camote morado y baby zanahorias multicolores glaseadas con miel. El pato había sido de confit que había estado curando preservado en grasa durante días en refrigerador especializado del restaurante. Marco lo había calentado perfectamente, la piel volviéndose crujiente como vidrio delicado mientras la carne permanecía tierna húmeda. El mole era receta ancestral que su madre le había enseñado originalmente, pero Marco la había refinado meticulosamente con técnicas francesas clásicas, creando salsa sedosa y compleja con 20 ingredientes diversos incluyendo 3 tipos diferentes de chiles, chocolate mexicano, almendras tostadas. Kenji Tanaka, crítico japonés respetado de World's 50 Best Restaurants conocido por su paladar extraordinariamente refinado, había probado y sus cejas habían subido con sorpresa genuina. Esta salsa mole tiene profundidad extraordinaria y complejidad de capas múltiples. Puedo identificar al menos 15 ingredientes distintos trabajando en armonía. Y la técnica del pato confitado es absolutamente perfecta. La piel está increíblemente crujiente. Este es plato de nivel de 3 estrellas sin duda. Cuarto plato. Había preparado pescado de roca local sostenible con costra aromática de hierbas frescas, salsa verde brillante de aguacate con tomatillo y tortitas delgadas crujientes de maíz azul tradicional. El pescado delicado había sido cocinado en sartén a temperatura media alta por exactamente 4 minutos precisos, volteado una sola vez con espátula de metal, resultando en exterior crujiente perfectamente dorado y interior perfectamente cocido que se separaba en escamas húmedas brillantes. La salsa de aguacate era brillante visualmente y cremosa, el tomatillo proporcionando acidez vibrante que elevaba el plato entero. Isabel había probado cada componente separadamente primero con atención analítica, luego todos juntos en bocado completo. La cocción del pescado es técnicamente perfecta e impecable. No está sobrecocido ni subcocido ni un segundo. Y estos sabores mexicanos auténticos con técnica francesa, es como conversación respetuosa entre dos grandes tradiciones culinarias. Quinto plato. Para postre final, había preparado interpretación moderna sofisticada de 3 leches tradicional mexicano, deconstruida artísticamente bizcocho de vainilla húmedo perfectamente embebido en reducción de 3 leches diferentes con espuma ligera aérea de cajeta caramelizada y crumble de pepita de calabaza caramelizada, proporcionando textura crocante. El bizcocho había sido cocido exactamente al punto perfecto donde absorbía el líquido rico sin volverse papilla desagradable. La espuma de cajeta agregaba dulzura profunda de caramelo de leche de cabra. El crumble de pepita proporcionaba textura crocante esencial y sabor a nuez tostada. Jean-Pierre había probado y había sonreído ampliamente, primera sonrisa genuina cálida de toda la noche. Este postre tiene técnica francesa impecable de pastelería pero alma completamente diferente y auténtica. Es hermoso conceptualmente y delicioso en ejecución. Los 3 críticos internacionales habían terminado cada plato completamente, limpiando meticulosamente sus platos, algo que raramente hacían incluso en mejores restaurantes. Habían intercambiado miradas significativas cargadas de significado, claramente profundamente impresionados. Antoine había observado todo esto con expresión que había pasado visiblemente de confianza presumida a incredulidad creciente a algo que parecía pánico apenas controlado y negación defensiva. Isabela había hablado finalmente con autoridad, dirigiéndose a toda la cocina atenta. En 40 años evaluando rigurosamente restaurantes de alta cocina en 50 países diferentes en 6 continentes,
Raramente he experimentado comida que demuestre tal nivel extraordinario de técnica profesional impecable combinado con tal creatividad auténtica, genuina y conexión personal emocional. Cada plato que el señor Silva preparó esta noche mostró dominio técnico absoluto completo de técnicas francesas clásicas fundamentales, pero también mostró algo que frecuentemente falta en cocina de alto nivel contemporánea: alma verdadera auténtica, conexión personal genuina con comida, historia significativa que contar. Se había vuelto directamente hacia Antoine con expresión seria. Chef Beaumont, he comido en su distinguido restaurante 23 veces en los últimos 11 años consecutivos. La comida siempre ha sido técnicamente perfecta e impecable sin fallas, pero esta noche específica, estos 5 platos excepcionales tenían algo que su comida frecuentemente carece sutilmente: emoción verdadera, pasión genuina, autenticidad personal profunda que resuena emocionalmente. Jean-Pierre había asentido vigorosamente en acuerdo completo. Estoy de acuerdo completamente con Isabella. La técnica del señor Silva es absolutamente al nivel de 3 estrellas Michelin sin ninguna duda. Pero más importante significativamente, su comida tiene voz distintiva clara. Honra tradición respetuosamente mientras crea algo nuevo valioso. Kenji había agregado con énfasis: vine esta noche esperando evaluar si su restaurante mantiene justificadamente sus 3 estrellas. Pero honestamente y sin exageración, esta comida que acabamos de experimentar merece consideración seria para reconocimiento aún más alto si tal categoría existiera en sistema Michelin. Silencio absoluto profundo había caído sobre toda la cocina profesional. Los cocineros de línea miraban a Marco con asombro total absoluto y respeto recién descubierto. Algunos tenían lágrimas visibles en sus ojos emocionados, sabiendo que habían presenciado algo verdaderamente extraordinario e histórico. Antoine se había quedado parado completamente inmóvil como estatua, su rostro pasando por secuencia rápida de emociones conflictivas: shock inicial, humillación profunda, rabia defensiva, y finalmente algo que podría haber sido aceptación reluctante de realidad innegable que no podía negar. Isabella se había vuelto directamente hacia Marco con interés genuino. Señor Silva, tengo pregunta crítica. ¿Dónde exactamente recibió su entrenamiento culinario formal? ¿Qué escuela culinaria prestigiosa? Marco había respirado profundo, preparándose. No tengo ningún entrenamiento formal en absoluto, señora Romano. He trabajado como lavaplatos en este restaurante durante 14 años completos, pero he estudiado cocina apasionadamente cada noche después de mi turno agotador. Videos educativos en línea gratuitos, libros prestados de biblioteca pública, práctica constante incansable en mi apartamento modesto, y durante 14 años completos, he observado meticulosamente cada técnica, cada movimiento preciso que hacen los chefs profesionales aquí. Los 3 críticos experimentados habían intercambiado miradas de asombro profundo genuino. Talento autodidacta de este nivel excepcional es casi sin precedentes en alta cocina contemporánea. Es prácticamente milagroso. Antoine finalmente había encontrado su voz, aunque salió áspera, tensa. Esto no puede ser realmente. Él tuvo suerte excepcional. 5 platos buenos afortunados no significan habilidad consistente real. Chef Beaumont. Isabella había interrumpido firmemente con autoridad profesional. Por favor, no insulte mi experiencia profesional de 4 décadas evaluando excelencia culinaria. Sé distinguir perfectamente entre suerte temporal y habilidad genuina real profunda. Lo que presenciamos esta noche fue maestría culinaria genuina, auténtica, indiscutible. Se había vuelto hacia Marco con respeto. Señor Silva, estaría genuinamente honrada de escribir artículo extenso de perfil sobre usted para Michelin Guide Internacional. Y personalmente recomendaré con entusiasmo que varias escuelas culinarias top le ofrezcan becas completas si desea eventualmente educación formal. Jean-Pierre había agregado con entusiasmo: tengo conexiones personales extensas con múltiples restaurantes de 3 estrellas buscando activamente talento excepcional. Puedo arreglar entrevistas inmediatas si le interesa explorar oportunidades. Pero Antoine había sacado su chequera personal de cuero con manos temblorosas visiblemente. Había escrito cheque por $75,000 exactamente como había prometido públicamente. Lo había extendido hacia Marco con expresión compleja mezclando humillación profunda y respeto reluctante forzado. Hice apuesta pública frente a múltiples testigos, había dicho con voz controlada con dificultad evidente, y la perdí completamente y devastadoramente. Aquí está tu dinero como prometí. Marco había tomado el cheque cuidadosamente, todavía procesando que esto realmente había sucedido. $75,000. Era más dinero del que su familia entera había visto colectivamente en toda su vida. Era suficiente para pagar toda la deuda médica restante de su padre fallecido. Era suficiente para establecer a sus hermanas en vida mejor con oportunidades. Era suficiente para cambiar absolutamente todo. Pero entonces Marco había hecho algo que absolutamente nadie esperaba en absoluto. Aún no has visto lo realmente impactante que viene.
No quiero solo el dinero, había dicho Marco calmadamente pero con firmeza absoluta. Quiero oportunidad real genuina. Quiero posición real en esta cocina como cocinero de línea profesional, no lavaplatos invisible. Quiero salario justo apropiado y oportunidad genuina de crecer profesionalmente basándose en mérito demostrado real. Y quiero que establezcan programa formal para otro personal de apoyo que pueda tener talento oculto similar esperando ser descubierto. Había mirado directamente a Antoine con dignidad. No quiero su humillación personal, chef. He aprendido enormemente observándolo durante 14 años completos. Su técnica es verdaderamente impecable, pero quiero que me vea como colega culinario profesional, no como personal invisible desechable. Antoine lo había mirado durante momento largo tenso. Finalmente había extendido su mano profesionalmente. Tienes trabajo como cocinero de línea comenzando mañana mismo. Salario inicial de $60,000 anuales. Y sí estableceremos programa formal para identificar y desarrollar talento en todo el personal sin importar posición actual. Había hecho pausa significativa. Y Marco, lamento sinceramente haberte tratado como invisible durante 14 años completos. Ese fue mi fracaso profesional y humano profundo, no el tuyo en absoluto. Marco había estrechado la mano firmemente. Pero lo realmente impactante extraordinario fue exactamente lo que sucedió en meses y años siguientes que transformaron industria completa. La historia explosiva de Marco se extendió a través del mundo culinario internacional, como incendio forestal absolutamente incontrolable. Lavaplatos autodidacta derrota a chef de 3 estrellas Michelin en competencia de cocina dramática. Apareció en portada de cada publicación culinaria importante internacional. Videos grabados discretamente por personal con teléfonos móviles se volvieron virales masivamente con 50 millones de vistas en primera semana sola. Marco se convirtió en sensación culinaria internacional instantánea. Rechazó cortésmente la gran mayoría de las ofertas de trabajo de restaurantes prestigiosos de 3 estrellas, queriendo permanecer en Le Château Doré donde había aprendido literalmente todo observando. Pero aceptó gratamente beca completa a Le Cordon Bleu para programa profesional intensivo de cocina. Completó el curso desafiante de 9 meses mientras trabajando noches en el restaurante. Se graduó top absoluto de su clase con honores máximos. Isabella Romano escribió artículo extenso de portada para Michelin Guide Internacional titulado Redefiniendo fundamentalmente excelencia culinaria. El caso extraordinario de Marco Silva. El artículo argumentaba convincentemente que la industria culinaria global necesitaba reconsiderar radicalmente cómo identificaba y desarrollaba talento genuino, que educación formal extremadamente cara no debería ser único camino válido hacia alta cocina profesional. El artículo influyente provocó conversación internacional seria sobre accesibilidad en industria culinaria, sobre elitismo institucionalizado en alta gastronomía, sobre cómo talento extraordinario genuino era frecuentemente pasado por alto sistemáticamente debido a barreras socioeconómicas insuperables. 6 meses después de aquella noche transformadora histórica, Le Château Doré fue reevaluado oficialmente para sus estrellas Michelin. Los críticos notaron que la comida había desarrollado dimensión nueva profunda, autenticidad emocional genuina previamente ausente. El restaurante no solo mantuvo sus 3 estrellas codiciadas, fue distinguido con mención especial única por innovación culinaria, que honra tradición respetuosamente mientras creando identidad culinaria nueva auténtica. Antoine Beaumont, quien había sido forzado a confrontar su arrogancia profesional y prejuicios clasistas de manera más pública y humillante posible, había experimentado transformación personal genuina profunda. Estableció formalmente programa Marco Silva en el restaurante. Cada miembro del personal completo, sin importar absolutamente posición actual, era evaluado no solo por trabajo actual, sino por habilidades culinarias potenciales ocultas y aspiraciones profesionales genuinas. 3 miembros adicionales del personal de lavaplatos resultaron tener pasión extraordinaria por cocina y fueron dados oportunidades reales de entrenar profesionalmente. Un miembro del personal de limpieza tenía talento natural extraordinario en repostería delicada y fue transferido a cocina de pastelería. Un mesero tenía conocimiento profundo autodidacta de vinos y se convirtió en sommelier junior. Marco Silva prosperó dramáticamente en su nuevo rol transformado. Dentro de un año fue promovido a sous chef con aumento salarial significativo. Sus creaciones originales comenzaron a aparecer regularmente en menú de degustación prestigioso. Críticos gastronómicos internacionales notaban específicamente que la comida de Le Château Doré había desarrollado calidez humana auténtica y conexión emocional que anteriormente faltaba en su perfección técnica fría. 2 años después de aquella noche que cambió todo, Antoine hizo algo completamente inesperado que nadie anticipó. Nombró a Marco como co-chef ejecutivo con autoridad igual. Tengo técnica perfeccionada durante 30 años de entrenamiento riguroso, había explicado Antoine en conferencia de prensa ante medios internacionales. Pero Marco tiene algo precioso que yo perdí hace mucho tiempo, conexión genuina profunda con por qué cocinamos realmente.
No solo para impresionar críticos o ganar estrellas, sino para alimentar almas de personas. Juntos somos exponencialmente mejores que cualquiera de nosotros solo. Era asociación improbable extraordinaria. El chef francés formalmente entrenado con ego que había sido humillado públicamente devastadoramente, y el lavaplatos autodidacta mexicano con talento natural. Pero funcionó brillantemente en práctica. La comida mejoró dramáticamente en todos los aspectos. Las reservaciones se extendieron 6 meses hacia futuro. Y dentro de 3 años, Le Château Doré logró lo casi imposible. Fue galardonado con distinción especial Grand Chef, que solo puñado de restaurantes en historia completa habían recibido. Pero el impacto transformador de Marco fue mucho más allá de un solo restaurante. Su historia inspiró a literalmente innumerables personas trabajando en posiciones bajas en industria culinaria globalmente. Lavaplatos, personal de limpieza, trabajadores de preparación, todos quienes habían estado practicando cocina secretamente o soñando con más, súbitamente tenían ejemplo vivo concreto de que era genuinamente posible. 3 años después de su victoria, Marco fue invitado a dar discurso principal en el Culinary Institute of America, la escuela culinaria más prestigiosa de Estados Unidos, donde matrícula costaba $45,000 anuales. Subió al escenario frente a auditorio lleno de 500 estudiantes culinarios jóvenes, muchos de familias privilegiadas que podían permitirse educación extremadamente cara, y comenzó a hablar con voz firme. Hace 3 años exactamente, yo era completamente invisible. Había comenzado Marco con honestidad. Pasaba mis días con manos sumergidas en agua, hirviendo dolorosa, lavando platos que chefs talentosos usaban para crear arte culinario extraordinario. Nadie sabía que yo también podía crear ese arte. Nadie preguntó nunca. Nadie se preocupó. Porque yo era el lavaplatos, y los lavaplatos no cocinan según jerarquías rígidas. Ustedes están sentados aquí en una de las escuelas culinarias más caras y prestigiosas del mundo entero. Tienen acceso privilegiado a instructores de clase mundial, a ingredientes premium que yo solo podía soñar con comprar, a equipo que cuesta más que lo que gané en años enteros. Tienen absolutamente todas las ventajas que yo nunca tuve. Pero déjenme decirles algo crucial que aprendí. Las ventajas materiales solo los llevan hasta cierto punto limitado. He visto graduados de esta misma institución prestigiosa que cocinaban comida técnicamente perfecta, pero completamente vacía sin alma. Porque habían aprendido técnicas mecánicas, pero no habían desarrollado amor genuino profundo por alimentar a personas. El verdadero secreto de cocina grandiosa no es solo técnica perfecta, aunque eso es importante fundamentalmente. Es pasión auténtica. Es cocinar como si cada plato fuera un regalo personal para alguien que amas profundamente. Es respeto profundo por ingredientes y por las personas que los cultivan, pescan, cosechan con trabajo duro. Es humildad de saber que siempre hay más que aprender, sin importar cuántas estrellas Michelin tengas. Esas cualidades no requieren educación de $45,000 anuales. Pueden ser desarrolladas por cualquiera con dedicación suficiente y amor genuino por el oficio. Mi mensaje para ustedes es doble. Primero, aprovechen al máximo los recursos increíbles que tienen aquí. No tomen nada por sentado. Aprendan cada técnica, estudien cada método, absorban todo el conocimiento disponible que puedan. Segundo, cuando se gradúen y se conviertan en chefs en sus propias cocinas, recuerden siempre que talento puede existir en cualquier lugar inesperado. El lavaplatos en su cocina podría ser genio culinario esperando ser descubierto. Denles oportunidad de mostrar lo que pueden hacer. La ovación había sido inmediata, prolongada, emocional. Cientos de estudiantes habían compartido historias después. 5 años después del incidente transformador, Marco abrió su propio restaurante independiente. Lo llamó Raíces y Ramas, raíces honrando de dónde venía, ramas representando crecimiento. Se convirtió en éxito fenomenal. Dentro de primer año, ganó su primera estrella Michelin. Dentro de 3 años tenía 2 estrellas. Pero lo especial era el personal. Marco reclutaba específicamente de lugares no tradicionales, dando oportunidades a personas con pasión pero sin medios para educación formal cara. Su cocina se convirtió en incubadora de talento. 7 miembros de su personal abrieron sus propios restaurantes exitosos. 4 ganaron estrellas Michelin propias. 10 años después, Marco dirigía firma Ramírez & Associates con 40 arquitectos, pero también dirigía Instituto Marco Silva para Educación Culinaria Democrática, proporcionando becas a 300 estudiantes de orígenes humildes. 20 años después, en ciudad diferente, joven lavaplatos de 26 años llamado Carlos termina turno exhausto. Encuentra libro, Del lavabo a las estrellas, Revolución de Marco Silva. Lee sobre lavaplatos invisible, 14 años de estudio secreto. Apuesta cruel transformada en oportunidad. Algo cambia en Carlos, una chispa. Si Marco pudo, yo también puedo. Carlos ha estado cocinando secretamente. Mañana hablará con Sous Chef, pedirá oportunidad. Tal vez digan no.
Tal vez nada cambie, o tal vez su momento ha llegado, porque ese es el legado de Marco Silva, no solo su historia, sino innumerables que inspiró. Cada lavaplatos que habla, cada chef que escucha, cada oportunidad basada en mérito, todo es parte del legado de Marco Silva, y ese legado vivirá para siempre.